Hoy te traigo una historia de amor y pérdida que conmueve profundamente. Yo cuando lo leí no lo podía creer. Parecía sacado de una novela o de un K-drama, de verdad. Un reencuentro que se hizo esperar más de 2 décadas, marcado por la felicidad, pero truncada por una pérdida inesperada. Conocí la historia de Koo Jun-yeop y Barbie Soo, o So Hee-won en coreano. Un amor que desafió el tiempo, pero que fue arrebatado por la tragedia. En 1998, Koo Jun-yeop, un músico coreano del grupo Clone, conocía a So Hee-won, una actriz taiwanesa, durante una presentación en un programa de televisión. Fue amor a primera vista. Ella ya era muy conocida, pero se le declaró en televisión, dijo que quería casarse con él. Capaz que lo dijo medio en broma, medio en serio, pero la cuestión es que luego coincidieron en una reunión social y alguien los presentó. Allí hicieron enseguida clic y comenzaron una relación. Se veían a escondidas, él se iba a Taiwán, o ella iba a Corea, o se iban a Japón. Estuvieron así un año. Sin embargo, era una época en que estaba muy impregnada la idea de que los artistas varones podrían perder su popularidad si se ponían de novios. Y él, presionado por el ambiente, decidió con mucho dolor terminar la relación. Una decisión que lamentaría profundamente por toda la vida. Durante todo ese tiempo separados, claro, cada uno siguió con su carrera, ella creció un montón, llegó a protagonizar Boys Over Flowers, versión taiwanesa, y en una escena dice que él la vio llevar una campera que se habían comprado juntos cuando estaban de novios. Claro, ¿vieron esas prendas de pareja? Bueno, esto le rompió el corazón y lo hizo arrepentirse aún más de haberla dejado. Barbie siguió su vida personal y en 2011 se casó con un millonario heredero de un grupo empresario con quien tuvo un hijo y una hija. Mientras tanto, Koo Jun-yeop permaneció soltero en Corea, llevando su carrera adelante. Pero la vida tenía una sorpresa. En 2021 ella se divorció, luego de un matrimonio de 10 años. Y cuando se enteró, bien al estilo de K-drama, él cobró coraje, buscó el número telefónico, que era de hace 20 años, y probó. ¿Y saben qué? Contestó ella. Ella nunca había cambiado el número telefónico. Su reencuentro fue como el guión de un drama. Hablaron por teléfono, videollamadas, pero era la época de la pandemia, no se podía viajar. Y la única forma de viajar en ese momento en esa región era si eras familia. Entonces a él se le ocurrió una idea: casarse. Sí, casarse para poder encontrarse. Así que le propuso matrimonio, así nomás. Ella aceptó. Se ve que nunca se dejaron de amar. Y como en Corea se podía casar sin estar presencialmente ahí, se casaron en los papeles en 2022. Luego él viajó a Taiwán para encontrarse con su flamante esposa legal, pero tenía que hacer una cuarentena de 2 semanas. Comentó en un programa que contaba las horas, minutos, segundos para que se cumplieran las 2 semanas, y cuando venció el plazo a las 12 de la medianoche salió corriendo del hotel para ir a los brazos de su amada. Y ese abrazo dicen que fue el más largo y profundo. Él contó en una entrevista que si tuviera que recordar un momento como el más feliz de su vida antes de morir, sería ese. Y a partir de ese momento parecía que la historia del colorín colorado, este cuento se ha acabado, era su historia. Y se convirtieron en la pareja de Taiwán. Eran Hyun-bin y Son Ye-jin en Corea, ¿no? Todas las cámaras los seguían, hacían campañas publicitarias. Parecía que la vida les había ofrecido una revancha después de más de 20 años. Él se mudó a Taiwán y volvió a Corea solo por trabajo. Recientemente decidieron ir de viaje a Japón, pero a los días de llegar ella empezó a sentirse mal, tosía mucho. Fue al hospital, pero salvo un remedio, como que no le dieron más nada. Empezó a empeorar drásticamente y ya se hizo tarde cuando se dieron cuenta. Su corazón dejó de latir. Cuando la prensa taiwanesa publicó la noticia de su muerte, primero muchos decían que era fake, porque ¿cómo podía ser que alguien que estaba tan bien hacía unos días, pronto se había muerto? Impactante, pero era cierto. Parecía mentira, pero era verdad. Según allegados, él la despidió con el beso más tierno. Las primeras informaciones decían que había fallecido por neumonía, pero al momento de hacer este video también había versiones de septicemia. Ella tenía 48 años y él 55. La verdad que es una historia profundamente triste, ¿no? Un amor nacido en la juventud, una separación que marcó sus vidas
una espera eterna llena de anhelos y al final 3 años intensos y felices, donde la vida les permitió reencontrarse solo para despedirse demasiado pronto. Cuídense mucho. Los quiero. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.